Salud. Salud, feliz noche. ¿Cómo está usted? Ese sonar de copas indica que ya está en el aire Encuentro Informal. Así es, no se pierdan nuestro encuentro de esta noche. El senador Iván Lorenzo estará con nosotros aquí en este encuentro informal. Así es, una interesante conversación, una conversación franca con el ser humano, sus orígenes, sus motivaciones y sobre todo pues ese amor especial a su familia. Bueno, pero ahora vamos a conocer un postre que es muy saludable. Así es, si usted pensaba que la palabra postre y saludable no podían coincidir, la respuesta es Copas Borbón, de Rosa María Borbón, que nos presenta pues una propuesta interesante, sin azúcar. Porque son unos copos sin azúcar. Así es. Así es. Entonces, salud. Salud. Nosotros empezamos a raíz de que mi esposo se vio con una inflamación en todo el cuerpo y después de ir a varios médicos, fuimos donde una doctora naturalista, bien jovencita, pero con una amplia experiencia. Esa doctora nos puso a que todos los alimentos que él ingiriera fueran naturales. Nada de grasa, no carne, no leche, no huevo, no mantequilla, nada de eso. Entonces, cuando yo hacía los alimentos para él, el olor invadía la familia, los vecinos, y todo el mundo entonces iba a buscar. Ya tú cocinaste, ya le hiciste la merienda. Entonces, después, cuando ya vimos que a todo el mundo le gustaba, pues dijimos, pero ven acá, nosotros podemos ponernos a vender esto, porque así como tú necesitas salud, otros también la necesitan. Entonces así comenzamos, en un gran operativo médico que hizo esa doctora un fin de semana. Ella nos invitó y trae algo de eso que tú has aprendido a hacer. Entonces hicimos la galletita y la llevamos y eso fue, bueno, una locura, eso le gustó muchísimo. Y de ahí comenzamos, pues vamos a diseñar la etiqueta y vamos a ver cómo la ponemos y por aquí, por allí, hasta que ya es un hecho. Tenemos desde el 2002, o sea, 19 años ya tenemos con el proyecto. Bueno, Borbón es mi apellido. Entonces, al principio, yo era que hacía las galletas y las llevaba a los sitios y las vendía. Hasta que un día mi esposo se quedó sin empleo y él entonces se integró a mí. Él fue que le puso el nombre así de Copos, porque cada vez que él leía recetas, veía que a la avena, así suelta, le llamaban copos. Y entonces, por eso le pusimos ese nombre. Y vamos a los sitios y nos dicen señora Copo y señor Copo, a los dos. Bueno, estas galletas son nutritivas, son totalmente libres de grasa animal. No tienen leche, no contienen huevo ni mantequilla. Solo semillas de lino, avena, que son cosas nutritivas que te ayudan con la digestión. Y la mayoría de los médicos la ponen en su dieta y por eso el producto se comercializa más a nivel de farmacia. El principal ingrediente es la avena. El 80% de los componentes es avena. Luego semilla de lino, con eso es que se humedecen para que la masa se compacte. Poquita sal, poquito aceite, canela, tienen un toquecito. Y tenemos una variedad que la hicimos para una Navidad, porque en Navidad nadie está a dieta. Entonces, pero ven acá, en Navidad entonces no entra dinero. Y nos inventamos una receta navideña con nueces, jengibre, pasas, y se quedaron. No nos la dejaron sacar del mercado. Pues
nosotros ahora estamos implementando cómo crecer más en las redes, pero sí, muchas influencias la suben en sus Instagram y en su Facebook, cuando la compran, que le gustan y lo expresan. Bueno, yo espero integrar más productos, porque en otras ocasiones lo hemos intentado integrarlo. Pero mi esposo y yo somos una pareja emprendedora ya con cierta edad y no tenemos como pero sí ya los hijos están por integrarse y eso, y pensamos hacer más productos de esta misma línea, saludables. Bueno, yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que no escuchen las voces negativas, porque todo el mundo tiene una opinión, pero nadie va a poner un plato de comida en tu mesa, ni te paga una cuenta. Tú eres que sabe dónde te duele, dónde te hinca el problemita que tenga económico. Entonces, hazlo con miedo, pero hazlo. No importa que los temores son muchísimos. Principalmente, que no tengo el dinero para comenzar, pero usted comienza con lo que sea y después va creciendo. Así que yo le aconsejo a todo el que empiece a emprender que principalmente se aparte del miedo, que lo deje de lado y siga. ...809-566-5536, local, y el celular 829-422-3511. Bueno, ha llegado el momento de presentar nuestro encuentro, doctora. Así es, una conversación con Aris Iván Lorenzo Suero, 2 nombres y sus 2 apellidos. Un hombre que de las mudanzas aprendió a construir su propia historia y hoy pues también tiene un desafío en su partido, que es ser senador, aspirar a ser senador del Distrito Nacional. Y viene del campo, pero tiene 36 años en la capital. Así es. Salud. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos en nuestro encuentro informal de hoy, tenemos a un hombre del campo que en su partido lo están aspirando como senador de la capital. Entonces, explíqueme usted. Bueno, tal y como ha dicho Julio. Que un hombre traído del campo, ¿qué es lo que ha dicho? Tal y como ha dicho Julio. Gustavo. Removió todos los egos. Como la capital Como lo ha es, definido Gustavo Sánchez. como la capital es de todos. Yo provengo de Elías Piña, llego aquí en a finales de la década de los 80. Para que ustedes tengan una idea, yo de aquí voy a aspirar a Elías Piña. Yo tengo 36 años aquí en el Distrito Nacional. Y llego aquí en la búsqueda del sueño de todos los provincianos. Primero ingreso a la Academia Militar, Batalla de las Carreras, y más adelante yo vengo aquí en la búsqueda de un espacio para jugar pelota. Tuve el sueño de ser pelotero y no pude encontrar espacio donde alojarme y obviamente tuve que recurrir a la vida militar, que ya tenía la experiencia de mi padre. Estamos hablando del año 1988. Desde entonces estoy viviendo aquí en el Distrito Nacional.
y haciendo vida en la capital. Entonces, Por eso digo que la capital es de todos. Su padre era guardia o es Sí, guardia. sí. Mi padre fue un militar de tropas, fue pensionado como mayor. Mi madre vivió aquí en Santo Domingo en la década de los 70, Sí. haciendo labores domésticas. Ya regresa en los 80 a nuestro pueblo natal, pero yo siempre viví con mi padre. Soy el único hijo del matrimonio. Y siempre yo tuve la suerte de conocer varias provincias. Era la época donde los militares, cada vez que eran trasladados, tenían que irse con la familia. Nunca se me va a olvidar que nosotros, a los militares se les prestaba un camión para transportar su mudanza. Obviamente, la mudanza eran 4 sillas, Una mesa, una cama, y 4 galones. No había estufa. Acuérdate Sí. que eran 2 anafes. Sí, Ya más sí. adelante, cuando fuimos cambiando, es que aparecía la estufa de mesa. Entonces, Sí. tuve la oportunidad de vivir en varias provincias. eso de vivir en varias provincias, eso de vivir en diferentes puntos, acostumbrado a las mudanzas. Iván, ¿qué le ha regalado Iván en el sentido de qué elegir, qué se lleva y qué deja? Muchas cosas positivas. Por ahí una anécdota que yo quiero compartirla con ustedes. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Constanza, era un día de camino, las vías de comunicación no están como ahora, en un camión saltando. Pues yo, no sé, como muchacho inquieto, salí de una vez, tan pronto llegamos y que a conocer, pues me perdí. Entonces terminé una emisora en Constanza. Pero es una experiencia bonita, tú construyes relaciones en diferentes puntos del país que luego te sirven. Yo tengo una gama de amigos que lo he construido con el paso del tiempo en cada una de las comunidades donde me ha tocado vivir, y de verdad que para mí es una alta satisfacción cada vez que me encuentro con uno, cada vez que me comunico con uno de ellos, y ha sido una magnífica experiencia para mí. Hablemos de Elías Piña. ¿Qué vidas haces en Elías Piña? Bueno, ya como senador es una vida muy diferente. Yo Claro. acudo con regularidad a cumplir con mis compromisos como senador. Voy a despachar desde la oficina senatorial y a ver personas, a caminar y a contactar a las personas y las organizaciones para escucharla y para darle seguimiento a los problemas, ver los proyectos que se han iniciado, ver las cosas que hacen falta, y acudo prácticamente quincenal, estoy en la provincia. ¿Y antes de la senaduría? Bueno, recuerda que viví aquí hace 36 años. Sí. Viajaba en las épocas donde habían celebraciones, las festividades, en Semanas Santas, en Navidad. Y viajaba, todavía mi madre vive allá en la provincia. Okay. Viajaba a visitarla, pero he vivido aquí. Construí mi familia aquí, gracias a Dios. Por eso tengo una alta gratitud al Distrito Nacional y a la capital, porque aquí levanté mi familia, aquí hice un nombre, aquí me dieron las grandes oportunidades. Dice Leilín Betances, el pelotero, que los dominicanos nacemos donde nos da la gana, pero en Elías Piña hay que nacer en Elías Piña. ¿Cómo generas entonces ese vínculo para elegir, representarlos en una posición tan importante como senador? Mira, es un compromiso que tengo con mi partido. Todo nace de algunos compañeros de la alta dirección del PLD y de las bases del partido aquí en el Distrito Nacional, que por la defensa que yo había hecho a nuestro partido en un momento sumamente difícil, entendían que no debía dejar de ser senador. Yo me había comprometido en la precampaña que no volvía por Elías Piña, no solamente como senador, sino que no iba por ninguna posición política, no iba a desplazar a ninguno de mis compañeros en la dirección del partido en Elías Piña. Afortunadamente logré llegar al comité político hace 2 años. Entonces, cuando los compañeros escuchaban, me pedían, no, pero no puede ser. Bueno, entonces de ahí sale la idea de que algunos se me acercaban, pero tú puedes por el distrito, tú viviste aquí, tú viví aquí. Y se fue madurando la idea. Entonces, finalmente, luego de evaluar todos y cada uno de los puntos, decidimos aspirar por el Distrito Nacional. Iván, hablemos un poquito del contraste de Elías Piña y de esa parte de la frontera, porque algunas personas nos hablan de que es probablemente una de las partes más ricas en cuanto a ciertos movimientos comerciales,
etcétera, o a ciertas familias que tienen el dominio del comercio de ambos lados, pero que eso no se refleja en el pueblo y que incluso Así es. no hay mucho interés en ello, en que Ni siquiera que se conozca. eso, porque Despierta, puede despertar el apetito de otros sectores. ¿Por qué es así? Porque me Mira dicen que qué es una de pasa. las zonas más tranquilas, incluso que ahí hay espacios donde no ocurre nada de lo que pudiera estar ocurriendo en aquí. Ya prácticamente hay un monopolio entre los grupos que tienen la hegemonía del comercio informal con Haití, del lado haitiano y del lado dominicano. Pero para que el país tenga una idea, ese comercio, por lo menos encomendador, y es uno de los más pequeños, mueve $40 millones semanal. Sí. Entonces, por ese dinero no se queda en Elías Piña. Ese dinero, las grandes corporaciones ya tienen sus clientes, que son los que están apostados aquí en la parte del Carrizar, en el inteligenciar, donde tanto del lado dominicano cruzan a los haitianos a comprar, y ese mercado mueve alrededor de $40 millones semanal. Ya prácticamente los comerciantes que están apostados ahí tienen un monopolio. Entonces, no tienen interés en que se dé a conocer esas cifras. ¿Qué queda en Elías Piña? Bueno, que las patanas nos rompen nuestras calles, que los motoconchistas son quizás la parte más beneficiada, y ya hay un componente haitiano y un componente dominicano. No hay manera que el Estado pues, pueda hacer algún tipo de intervención para lograr que esa riqueza que solamente pasa por Elías Piña, pues pueda también quedarse una parte y mejorar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y las oportunidades. Se ha hecho un poco difícil porque ellos se han nucleado, por eso digo que hay un monopolio, y el Estado ha sido tímido en le pudiéramos decir, regular ese comercio. Yo pienso que la Dirección de Aduana, la Dirección de Migración y todas las instituciones públicas que ahí confluyen pudieran enfatizar más en qué sé yo, arbitrar las relaciones comerciales. Pero hasta ahora a los que están apostados ahí le ha ido muy bien con la informalidad. Hay muchas personas que han logrado acumular grandes fortunas. Lástima que no se queda. Por ejemplo, yo he hecho un intento de que miremos hacia la ley 1201, antigua 2801, sobre que nos manejemos bajo el imperio del incentivo fronterizo. Sin embargo, no tienen interés. Allá, lastimosamente, yo tanto que luché por la modificación a la ley 2801 para que diera a la luz la 1201, y yo lo hacía y lo hice porque es la única forma que yo creo que podemos paliar el desempleo en la zona fronteriza y sobre todo en mi provincia. Lastimosamente tengo que decirles a ustedes y al país que hay una sola empresa hasta ahora que ha podido incorporarse a esa ley. La experiencia en el Senado, en unas circunstancias difíciles porque tu partido sale del poder, queda en minoría en el Senado, pierde incluso una parte de los propios legisladores que empujó en su boleta. Entonces, háblanos cómo ha sido esta experiencia. Mira, Julio, yo llego un poco enfermo. Yo terminé, recuerda que a mí hubo una tentativa de quitarme la senaduría por parte del PRM, y yo llegué un poco abatido, enfermo. A los unos 2 meses contraje el virus del COVID-19. Entonces, un poco bien golpeado, yo entro a un hemiciclo como vocero donde nunca yo había entrado. Yo no sabía cómo se sentaba el senador en el hemiciclo, y llego y empiezo a hacer la defensa de mi partido y del interés nacional. Y ha sido una experiencia maravillosa. Cada día, en cada sesión, algo aprendía. Obviamente, yo tengo que decirle al país que yo nunca he ido al hemiciclo en una sesión, sin preparar el tema que voy a plantear, ya sea en los turnos de exponencia o en la defensa a cualquiera de los proyectos que cursan en el Senado de la República. Nosotros tenemos 30 comisiones permanentes. Yo tengo que ver
como vocero a la hora de presentar el proyecto. Yo trato de tener conocimiento de los diferentes proyectos para poder hacer la defensa. Recuerden que nosotros somos 3, entonces de 30 comisiones permanentes solo podemos estar en 9. Hay algunas que yo tengo que vigilar y tengo que cerciorarme de qué es lo que ocurre. Pero ha sido una experiencia importante. Yo tengo 31 compañeros y compañeras con los que comparto, con los que respeto y con los que me llevo muy bien. La gente ve a veces que es una posición muy, pudiéramos decir, fuerte en el hemiciclo, pero una vez termina la sesión, hemos construido grandes amistades todos los senadores y las senadoras. Bien has dicho el tema de ser vocero, 3 legisladores solamente por el PLD. ¿Qué entiendes que le ha dado a usted esto de ser visto para ser senador de la República cuando hay otros? ¿Qué le ha aportado a la vocería en ese aspecto de posicionamiento? Bueno, ha sido fundamental, porque yo era un desconocido hasta agosto del año 2020. Sin embargo, la vocería me permitió llegar a todos los rincones de la geografía nacional, haciendo una defensa de conformidad como manda un partido de oposición, defender el interés nacional, obligar a que respeten a mi partido, que hubo una tentativa de eliminarlo, de sepultarlo. Entonces, con mucho orgullo, tuve que asumir la defensa de mi partido y del interés nacional. Entonces, el ser vocero me brindó una gran oportunidad de hacer opinión, de defender, y la aproveché. Hablemos de una gran amiga suya y que se llama la senadora Farideh Raful. Yo sé que usted la ha combatido, pero que también han desarrollado una gran amistad. Sí, claro que sí. ¿Cómo ha sido la suya? Mira, en principio sí, pudiera decirle que era un poco de verdad. Cuando llegamos al Congreso, el PRM llegó y me recordó Roma. Llegaron atropellando y a mí, por ejemplo, Farideh me quitó el bloque sin antes consultarme, sin hablar conmigo. Y cuando yo la llamé, le dije, mire, senadora, me acaban de llamar que los PRMistas están allá tomando el bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Ella se hizo que no sabía. Entonces, antes de nosotros empezar, estamos hablando como el 12, 13 de agosto, nos encontramos en el Senado. Yo estaba visitando al compañero Adriano Sánchez Roa y la vi pasar. Le dije, senadora, pero yo le dije, mejor no, nosotros somos mayoría, nosotros somos más. Digo, ok. Entonces, Farideh no me conocía, yo sí la conocía a ella. Vivíamos a 2 o 3 cuadras. Entonces yo digo, déjame ver cómo te voy a tratar. Entonces empecé con mis estrategias. Por ejemplo, yo llegaba a una comisión y le decía, vamos a ponerla para el martes, porque yo llego los lunes de Elías Piña y yo vivo en la casa de un tío mío en Los Alcarrizos. Entonces, pero después ya fuimos construyendo una amistad. Yo siempre cuidé el trato con mis compañeros y mis compañeras y nos llevamos muy bien. Yo la respeto mucho. De la respuesta, es una gran profesional. De la respuesta y posiblemente su contendora. Va a ser la primera vez en la historia que en el hemiciclo va a haber 2 senadores que compiten por la misma posición. Es un récord. Ajá. Esperemos que el PRM la pueda mantener como candidata, porque yo seré el candidato del PLD. Pero una vez seamos candidatos, es primera vez en la historia que 2 senadores comparten el hemiciclo y aspiran por una misma posición. ¿Qué piensa que va a pasar? Bueno, está en el caso del PLD, Fuerza del Pueblo, pero hasta el propio PRM, que parecía que tenía ese tema definido en el distrito. Últimamente hay dudas. Yo no sé qué pasa en el PRM. Lo que te puedo decir es que hace 1 mes y 2 semanas que se publicó el que yo podía ir por la senaduría del Distrito Nacional y ha habido lo que yo observo, un reordenamiento de las estrategias y de la... ¿En el caso del PLD la tiene reservada? Sí, así es. La alta dirección del partido tiene la decisión.
¿Y las alianzas? Yo pienso que en el Distrito Nacional no se perfila hasta ahora, porque ya la Fuerza del Pueblo ha presentado a Rafael Paz como candidato a alcalde, nosotros tenemos a Domingo Contreras, entonces yo estoy corriendo por la senaduría, no sabemos si finalmente el buen amigo Omar Fernández se va a decidir por la senaduría, porque todavía no hemos visto con claridad cuál es la posición, pero vamos bien. Lo que le puedo garantizar es que el PLD va a recuperar esa plaza. Es una plaza que históricamente ha sido nuestra y yo tengo el compromiso de recuperarla. Mire, antes de una de sus preguntas anteriores, me quedé con dos palabras. Decía PLD y orgullo. ¿Qué tanto para usted significan esas tres siglas? En un momento, como usted mismo señalaba, de que el PLD pues había no solamente salido del poder, sino salido del poder y con toda una situación jurídica, no quizás de principales figuras en ese momento, pero sí personas, familiares cercanos a figuras importantes de ese partido. ¿Cómo a lo interno, Aris Iván, hacía usted ese ejercicio de lograr poner orgullo, esperanza, pero al mismo tiempo dar la cara de lo que estaba pasando? Siempre me he sentido orgulloso del Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido con cientos de miles de hombres y mujeres serios, honestos, que han dado su vida por el país. A mí me lastima y con impotencia tengo que decirlo cuando hablan de la forma que hablan del PLD, cuando yo conozco que cientos de miembros del Comité Central viven en una casa de 2 aguas. Me lastima cuando hablan del PLD como han querido venderlo, cuando cientos y miles de presidentes intermedios no tienen casa. Entonces, yo estoy en un partido de gente honesta. Obviamente hubo una estrategia por parte del PRM y del gobierno de Luis Abinader de crearle rechazo en la población al PLD, tomando figuras que pudieran ser controversiales, pero que ellos se encargaron de, primero, abusar de la dignidad de ellos y segundo, presentarlo como si fueran delincuentes, porque tenemos a un Ministerio Público que ha utilizado ese tan importante órgano de persecución para defender la candidatura de Luis Abinader. En el caso específico de la magistrada Jenny Berenice y de Wilson Camacho, son 2 cuadros al servicio de la repostulación del presidente Luis Abinader desde el Ministerio Público y le hacen un flaco servicio a la institucionalidad. Entonces, ellos quisieron dañar al PLD, quisieron sepultarlo. ¿Pero aprendió el PLD de sus errores? Es que pudiéramos decir de cuáles errores hemos aprendido. El malo es el que sale. Tenemos que esperar que nosotros lleguemos al gobierno para que pueda salir la verdad. Todavía no hay una sentencia firme de ninguna de las personas que están siendo objeto de investigación. Lo que sí se montó un show e incluso se transmitía en vivo para poder exacerbar los sentimientos cuando el populismo estaba de moda en contra de mis compañeros. Pero tú tienes casos, por ejemplo, yo tengo el compañero José Ramón Peralta que está haciendo tiempo en una cárcel del país porque alguien dijo que le dio un dinero para la campaña. Tú tienes al compañero Gonzalo Castillo recluido, que alguien dijo que le dio dinero para la campaña. Por el rumor público acusa a muchos funcionarios del presente gobierno que recibieron dinero no solamente de la corrupción administrativa, sino del narcotráfico y no ha pasado nada. Entonces, ha sido pernicioso la estrategia que llevó a cabo el gobierno y el PRM en contra del PLD. Yo creo en mis compañeros, yo creo en mi partido. Mi partido está lleno de hombres y mujeres serias y honestas que han trabajado duro y que fueron abusados desde cuando fueron desvinculados de las instituciones que pertenecían abusivamente sin que les dieran sus prestaciones laborales. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Salud. Salud.
Bueno, señores, nosotros continuamos en Encuentro Informal con el senador Iván Lorenzo. Hasta ahora no sabemos cuál será todo el impacto de la alianza opositora. Sabemos que se llevará a cabo en gran parte del territorio nacional, tal vez en otro territorio no se llegue, pero hay un aspecto importante que me gustaría conocer qué piensa de ese aspecto. El hecho de que hay un compromiso de que el partido que quede en segundo lugar va a recibir el apoyo de los otros partidos, sean cuales fueren los resultados o el partido que quedara en ese sentido. ¿Entiendes que ese compromiso pudiera dificultar el triunfo, un eventual triunfo del presidente Luis Abinader en una primera vuelta? Indudablemente que el presidente Abinader no tiene posibilidad de repetir, porque por analogía, lo que se ha dicho que nosotros salimos del poder porque nos dividimos, y los sentimientos hasta el año 2020 eran de lado y lado hostil entre los primos. Yo tengo que decirles a ustedes que yo viví experiencia de personas que estaban en la nómina con posiciones importantes y decían, no, voy a votar en contra de ustedes, y votaban en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Indudablemente que nos afectó considerablemente la división. Y si eso ha sido sanado, no hay dudas que Luis Abinader no tiene posibilidad de repetir. Pero históricamente, ese PRD de la oscuridad que ahora se ha convertido en PRM, nadie ha repetido. Pero, senador, no hay una tradición. parte de ese PRD de la oscuridad que es quien justamente canaliza, motiva la alianza. No, es el PRD de la luz. Ah, ok. El de la oscuridad. No, es el PRD de la luz. El PRD de la oscuridad es el que crea el PRM. Entonces nunca ha repetido históricamente. Entonces es como le llaman en nuestros pueblos, son de luna nueva, no cortan. Entonces, además, fue una ola que trajo a Luis Abinader como presidente. Eso me recuerda a su padre en el año, su difunto padre, que en gloria esté, en el año 1998, que con la muerte de José Francisco Peña Gómez ganaron 29 senadurías, donde él no tenía la más mínima posibilidad. Entonces, eso ocurrió ahora. No repetirán. Yo estaba convencido que cuando el pueblo equiparara las realizaciones de los gobiernos del PLD, indudablemente que tenía que voltear la vista, porque es mucho el daño que se le ha hecho y es mucho lo que hemos perdido en estos 3 años. En una, ¿cómo se diría esto? En algo que no fue sorprendente, que muchos esperaban y fue tal vez el secreto peor guardado de la historia, en el sentido de la repostulación del presidente Abinader, hasta la forma en que lo hizo, colgó un mensaje en Twitter, pero hubo una palabra que se repitió en más de 5 ocasiones, 7 para ser exacta, la palabra honestidad. ¿Qué entiende usted? ¿Por qué utilizaría ese concepto? Mira, yo no sé si sus asesores no se dieron cuenta de lo que significaba eso para esta campaña que viene. Ellos van a tener que escuchar muchas cosas, porque ser honesto, yo no voy a cuestionar jamás en lo personal al presidente Luis Rodolfo Abinader sobre su honestidad. Yo soy respetuoso de la investidura y sobre todo yo pienso que él pertenece a una familia de empresarios que son serios y son honestos. Sin embargo, su gobierno no parece ser tan honesto. Su gobierno ha desvinculado a 22 funcionarios por presuntos actos de corrupción y nada más hay un solo sometido, que es el que estuvo en la lotería. Su gobierno, el órgano de control interno, que es la Contraloría General de la República, presentó al país 18 auditorías a 18 instituciones, donde esas auditorías presentan serias y graves irregularidades. Y no ha pasado nada. Entonces, yo pienso que lo de honestidad van a tener que recogerlo. Senador, hablemos de la familia. Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 hijas, son mi vida. ¿Hijas? Hijas, todas. ¿Usted sigue buscando un varón? No, ya. No le diga eso, que Alexandra está mirando el programa. Ustedes saben que... ¿Qué edades tienen? 27, 20, 16
y 14. Es la inspiración de mi vida. ¿Cómo te defines como papá? ¿Eres un papá chévere que Muy escucha Bad chévere. Bunny? O de lo que dice Ella música. ella me pone, por eso a veces cuando yo le digo, Frida, descansa, descansa. Sí. Son ellas que me enseñan ese argot de los jóvenes. Pero me llevo muy bien, yo me siento muy feliz con la familia que Jehová Dios me ha dado. Hemos construido una familia bonita, nos respetamos, nos queremos y ¿Y con los jóvenes que visitan la casa? ¿Cómo usted se lleva? no, si supiera que tengo que lo primero, Julio, que Los uno... jóvenes que se sientan en los muebles de la casa, A ya saludar. como te a saludar. No, yo llego, yo no le abro mucho espacio. No le da galpeo. No le abro mucho espacio. Les respeto el espacio que ellos Claro, tienen. claro. Pero solo tengo que recordar, yo le digo a mi esposa, yo tengo que recordar quién era yo, cómo yo era. Entonces, en consecuencia voy a Pues actuar. es el destino que no se haga un ajuste de cuentas. Pero muy bien, ellas conocen sus límites Sí, y saben hasta dónde pueden llegar. Pero me llevo muy bien. bueno. Me gusta llegar temprano porque siempre antes de acostarnos quiero verla, quiero compartir con ellas. Saben mucho, desde la más pequeña hasta la más grande. Y yo le decía algo ahorita del orgullo que siento por el Partido de la Liberación Dominicana y de la gratitud que tengo. Yo quiero que el país sepa que yo me siento orgulloso del PLD. El PLD nos ha dado todo a mi familia. Cuando yo me casé con Alexandra, nosotros vivíamos en 70 metros de apartamento en Villa Consuelo. Y con mucha dedicación, con mucho trabajo, hemos ido construyendo no solamente los espacios donde vivimos, sino un hogar. Por eso mi gratitud siempre va a ser profunda y la más grande para el Partido de la Liberación Dominicana. Esa familia, mi familia, mis hijas se sienten orgullosas de su partido. Sí. Son PLDistas desde chiquititas. Decías al inicio de nuestra conversación que jugabas béisbol. Sí. ¿Qué posición jugabas y cuál equipo de béisbol pues, es tu favorito aquí en Dominicana? Bueno, yo soy seguidor de los peloteros ejemplo. Para que ustedes tengan una idea, en el ámbito político yo empecé al lado del doctor José Abigail Cruz Infante, que es una superestrella. En el PLD he apoyado en varias oportunidades al compañero Francisco Domínguez Brito. Y en el béisbol yo he sido un seguidor de los equipos donde está Pedro Martínez y Alberto Pujol. O sea, yo pero jugué... no defínete porque uno era del Licey, uno jugó No, con el allá, bueno, aquí yo soy liceísta desde chiquitito. Comenzar Pero allá por ahí. entonces con Los Ángeles... Comenzar por ahí. Allá con Los Ángeles y con Alberto Pujol cuando estuvo con Los Ángeles y estuvo con San Luis. Entonces Pedro, ya tú sabes que éramos fanáticos, pues, era el equipo donde estaban todos los dominicanos. Entonces ahí ya éramos todos del equipo de Pedro y de Manny Ramírez y de el Big Papi. Entonces... ¿En qué posición jugabas? Jugué short del ejército, porque cuando salgo de la academia tengo que sobrevivir. Paso como pelotero del ejército. Entonces ya más adelante, cuando no vi la posibilidad de firmar, entonces tuve que ir a trabajar a un departamento de inteligencia, porque necesitaba buscar un trabajo para completar, porque no era suficiente para costear mis estudios. Y ahí caigo en el Sheraton en el año 1990 como seguridad. Recuerdo que yo trabajé en el Timekeeper, que era con las tarjetas. Yo tenía que recibir a todos los empleados. Ellos me daban el número de su tarjeta y yo la ponía en el marcador del tiempo. 70, 30, 22. Yo tenía que ubicarla y saber dónde estaban. Y esa fue parte de mi vida. En la adolescencia, luego que me hago profesional, me hago abogado, salgo de la vida militar y me dedico a hacer política. ¿Cómo hiciste ese switch de político? De militar a político. No siempre me gustó la política. Yo estaba en la vida militar por necesidad. Sí. Yo tuve una experiencia importante. Yo hacía la caminata todos los días con el presidente Balaguer. Y yo acompañaba por el departamento que trabajaba. Cada vez que el presidente Balaguer iba a volar, yo escuchaba todas las conversaciones porque yo tenía que estar ahí agarrando. Había que agarrar el helicóptero cuando él iba a volar. Y todos los generales, los oficiales generales, ahí se conversaban con el presidente Balaguer. A las 3 de la tarde todos los días teníamos que estar en el Mirador Sur haciendo la caminata.
y también escuchaba, porque tenía que estar al lado, sí, el Departamento de Inteligencia camina, el presidente Balaguer nadie podía tocarlo, él caminaba, terminaba, y de ahí se iba a su casa. Los domingos él venía del cementerio y hacíamos la caminata. Toda esa experiencia la tengo acumulada. Ahora empecé con Elías Piña y cuando sea senador del Distrito Nacional. Hablemos... Era una caminata así como a pasito lento. No, ni tan lento. El presidente Balaguer caminaba rápido. Ajá. Hablemos de las cualidades de Abel. ¿Por qué quieres que Abel sea presidente? Mira, Abel me representa, Julio. Abel proviene de los estratos sociales que tú y yo venimos. Ha sido un fajador, es un hombre extraordinariamente laborioso. Ha demostrado ser un gerente. Abel Martínez viene de ser un empleado privado en una de las telefónicas y pasa a ser fiscal, lo hizo muy bien. Nos parecemos en eso, fuimos ambos ministerios públicos, yo fui procurador, él fue procurador fiscal, yo fui procurador general adjunto. Más adelante es diputado, aspira a diputado y fue brillante como diputado, uno de los presidentes mejor recordados y más laborioso que ha tenido el Congreso Nacional. Pasa a ser alcalde y también un alcalde de superestrella. Entonces, Abel Martínez es el hombre que necesita la República Dominicana en estos tiempos, un gerente, sobre todo que conozca cómo viven los dominicanos de a pie, cómo viven los dominicanos en los barrios marginales, en los barrios populosos. Yo no tengo dudas que va a ser un gran presidente porque ya tiene el precedente del compañero Danilo Medina con las visitas sorpresa. Él se ha comprometido a darle el seguimiento a las visitas sorpresa. Entonces, no tengo dudas que será un gran presidente para la República Dominicana. Bueno, salud. Salud. Y éxito en la candidatura y en la senaduría del distrito. Bueno, gracias. Le agradezco inmensamente a ustedes, que sé que van a estar votando por mí y que van a tener un senador de verdad. Bueno, la verdad es que la hemos pasado muy bien. Esperamos que nuestros televidentes la hayan pasado mejor. Así es. Feliz noche. Salud.